Estamos recibiendo aquí en estudios a Alejandro Nario, director de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá. Un saludo a ti y a la audiencia. Bueno, hay un montón de cosas para hablar a raíz de lo que ha sido la actualización del decreto que viene del 79, que en estos últimos días empezamos a hablar un poco más porque habla dentro de ese decreto de la actualización de lo que se controla para la habilitación de las playas, para decirlo sencillamente. Pero atrás de eso hay mucho trabajo y hay mucha letra chica también que se empieza a ajustar y que tiene que ver justamente con el área que te corresponde a vos del Ministerio de Ambiente. Sí, este es un decreto que viene, el anterior venía del año 79, los uruguayos no tomamos nuestro tiempo para actualizar las cosas. Había tenido varios intentos de actualizarse, porque realmente que estaba muy obsoleto el antiguo decreto, había contaminantes que ni existían en aquel momento, actividades contaminantes que no existían. De hecho, el anterior era únicamente para industrias y ahora le hicimos extensivo a todo lo que genera efluente, lavadero, tambo, feedlot, distintas actividades que generan efluentes que antes no estaban comprendidas y que ahora se los incluyó. En particular, en lo que hace a la bañabilidad, yo creo que hay dos cuestiones interesantes. Lo primero, que el Ministerio ya coordina una red de monitoreo de playas. Son las intendencias quienes definen cuáles son las playas aptas para baño, que son las que se controlan, y toda esa información se sistematiza, y más allá que las intendencias o alguna de las intendencias disponen en sus web del estado de las playas, en el Observatorio Ambiental se va a sistematizar toda esa información de manera que la gente pueda saber las condiciones, porque tenemos los coliformes fecales, es una, pero también tenemos el tema de las cianobacterias, hay otro tipo de situaciones que llevaron a que se incorporara la bandera sanitaria, que antes eran las tres de siempre, ahora tenemos una adicional que es la bandera sanitaria, que bueno, entonces eso ya veníamos trabajando. Lo que se incorpora ahora son dos cosas: una actualización del parámetro indicador de contaminación fecal, ¿no? Históricamente se usaba los coliformes fecales, pero ya hace tiempo que la OMS había dejado de lado ese indicador porque no es un indicador específico, o sea, es una bacteria que puede estar presente en otras circunstancias. Entonces había indicadores más específicos, como digamos los conocidos Escherichia coli y enterococos fecales. Hubo una discusión en el verano porque la Intendencia de Montevideo monitorea algunos otros parámetros, pero no formaban parte de una normativa que lo hiciera obligatorio. De esa manera nosotros estamos incorporando en la norma nacional lo que es las recomendaciones de OMS para bañabilidad de playas. Ahora lo que cambia, Alejandro, para ir yendo al detalle para los oyentes que están escuchando y que quizás no estén tan familiarizados con lo que cambia, se modifica a qué prestar atención cuando se hacen los controles. Exacto. Ahora vamos a empezar a escuchar hablar de los enterococos más que nunca. Exactamente. Bien. Y de Escherichia coli. Ahí hay una diferencia entre aguas solubles o aguas de recreación de ríos, digamos, o lagos. Los valores son diferentes porque la respuesta frente a la salinidad es diferente. Claro. Y además agregamos calidad de las arenas y sustratos que antes no estaban. O sea, eso es otro buen indicador de cómo es la salud de la playa, digamos, no quedarse solo en las cuestiones del agua, que además tienen una rotación relativamente alta, en cambio en la arena tiene un tiempo de residencia mayor. Entonces es un buen indicador de eso. Uruguay tiene en los distintos departamentos diferentes situaciones, algunas van a requerir que las intendencias empiecen a generar inversiones, y por eso se estableció un plazo de 2 años de adecuación, porque esto no es instantáneo, no es que ahora está la norma y enseguida hay que aplicarlo, ¿no? Bueno, ese es otro elemento, porque ahora que estamos empezando a registrar ya altas temperaturas, empieza la pregunta de, ¿cambia el parámetro o cambia lo que se mide, pero ya se está aplicando? Vos decías recién, esto depende de cada intendencia, de las herramientas con que cuente cada intendencia para poder llevarlo adelante, ¿es así? Exacto, y bueno, lo que creo que acá es importante es definir ese nuevo estándar. Eso va a implicar que las intendencias evalúen su situación, evalúen la necesidad de generar algunas inversiones vinculadas a eso,
y sobre todo que haya información. O sea que en realidad la Intendencia no puede prohibirte bañar, porque es una playa pública, uno va y se baña si quiere en cualquier condición, no puede ir a bañarse en el pantalón si quiere, o sea, no hay una prohibición así que venga un policía y te saque de una playa, pero sí que vos sepas cuando te vas a bañar cuál es la condición de esa playa, cuál es la situación y qué implica esos niveles. O sea, tampoco estamos hablando de que uno entra, se baña y sale enfermo, ¿no? Es un tema probabilístico. Y en este caso lo que generan son enterocolitis y enfermedades gastrointestinales vinculadas a esos patógenos, que bueno, también es la otra pata que estamos trabajando con salud pública. Estas normas que nosotros pusimos tienen como referencia respuestas en otros lugares del mundo. Decir, bueno, han estudiado, bueno, si hay esta concentración de enterococos o E. coli, se traslada a una probabilidad de un 5% de que la población se enferme de la enterocolitis. Bueno, no hay estudios poblacionales en Uruguay como para poder ajustar esto más a ver cómo responden, porque no son exactamente trasladables las situaciones. Pero bueno, era la herramienta que teníamos a la hora de hacer la norma. Ustedes al momento de actualizar esta normativa y los contactos que puedan haber tenido con las intendencias, ¿qué panorama les contaron? O si ya les contaron o no, de cuándo van a poder empezar a aplicarlo. Esto teniendo en cuenta, bueno, que ya estamos ahí golpeándole la puerta al verano. No, la norma es norma y dentro de 2 años una playa que supere ese valor, hay que poner bandera sanitaria y no es una playa apta para baño. Eso va a ser así. ¿Cómo que las intendencias después hacen su plan de obras o adecuación? ¿O cómo manejan esa situación? ¿De cuánto tiempo? Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en conjunto con las Porque se pone como plazo esos 2 años, ¿no? De acá a 2 años. Claro. A partir dentro de 2 años, eso pasa a aplicarse así y no las playas quedarían no aptas para baños si superan esos valores de enterococos o E. coli. Ahí va. Y lo que pase de acá a 2 años depende de cada intendencia. Exacto, depende de cada intendencia. De todas maneras, como te decía, en esta red de monitoreo nosotros ya venimos trabajando. La idea es también conocer y empezar esto, porque no todas, de Montevideo se sabía porque monitoreaba, pero no como no era obligatorio, una gran parte de las intendencias no medía estos parámetros. O sea, en Montevideo se enteraron porque, si bien no era obligatorio, lo medían. Bueno, a priori iban a ver que empezar a medir para ver cuál es la situación, dónde estamos parados. O sea, por eso los 2 años es como para ir trabajando en conjunto con las intendencias, saber cuál es la situación y que ellas también empiecen a gestionarlo, ¿no? Montevideo ya tiene entonces las condiciones como para ya medirlos y advertir a la población. Montevideo lo viene monitoreando. Bien, o sea que en Montevideo podemos esperar que ya empiece a informar en función de estos nuevos valores y elementos. Es una decisión, como decía, desde el punto de vista normativo, esto se empieza a aplicar dentro de 2 años. Bien. Después entra dentro de lo que cada gobierno departamental en marco de su autonomía decían hacer, ¿no? Y en cuanto a la información a la población, teniendo en cuenta la cantidad de gente obviamente que hace uso de las playas de forma recreativa en esta época del año y en adelante, ¿cómo desde el Ministerio de Ambiente se está pensando o cómo se va a trasladar esta información para que la gente sepa a qué estar atento, prestarle más atención que nunca a la bandera sanitaria, la que tiene la cruz verde? Sí, nosotros todos los años antes de la temporada tenemos reuniones con los responsables de las intendencias justamente para afinar este tipo de cuestiones. Esto viene bien aceitado el tema de cianobacterias. Hoy el Ministerio tiene un software y un desarrollo que han hecho los técnicos de la DINASEA que permite a través de las imágenes satelitales ir viendo cómo viene el desarrollo de la cianobacteria. Entonces avisarle con tiempo a las intendencias justamente para la bandera sanitaria. La idea es meter dentro de esa estructura esta situación y que toda la información esté en el observatorio ambiental, que es público y que además lo repliquen las intendencias en sus propias páginas web o a través de los mecanismos que decidan. Pero la idea es que esto sea accesible y público, claro, porque tampoco, como te decía, tampoco es, creo que no hay que ser alarmista, tampoco que dentro y me salgo enfermo. Digo porque hay que tener cuidado con la recreación de las personas, que es un derecho humano básico, y bueno, tampoco está en una situación de que no te puedas bañar, o sea, pero va a empezar a haber más información sobre esto y bueno, ahí la población irá tomando decisiones, ¿no? Pero
no es que entres en una situación que entras en contacto con el agua y te enfermas, es lo que quiero aclarar, ¿no? No, y también me preguntaba si en función de estos, de empezar a medir los enterococos y Escherichia coli, si desde el Ministerio de Ambiente tienen pensado a ver que va a cambiar por completo el panorama de playas habilitadas. No creo. Porque en Montevideo, bueno, ya se venía midiendo, pero sí, en otras... No, a priori no creo. Puede haber, como te decía, algunas situaciones puntuales. Muchas veces lo que sucede es que los sistemas de saneamiento son unificados, o sea, no separan las aguas cloacales de las pluviales. Entonces, cuando hay eventos de tormenta, lluvia muy grande, por cuestiones hidráulicas tienen que aliviar los sistemas y eso deriva a las playas y genera. Bueno, claro. Es un sistema muy antiguo, una estrategia de hace más de 100 años, pero bueno, están las infraestructuras, cambiar cada movimiento de estas infraestructuras es muy complicado. Eso puede tener dos soluciones, o sea, una, primero, en el periodo que superan no se puede bañar, o sea, no son aptas para baño. Después, como te decía, en principio no es deseable que se utilicen para recreación, pero la dinámica hace que a los 2-3 días ya te puedas bañar, o sea, no es que hay una cuestión permanente, no es, por la propia dinámica costera, digamos, eso genera que esas situaciones son situaciones puntuales, no es una situación permanente. Entonces, en principio no debería haber una gran afectación, pero sí las intendencias tienen que empezar a trabajar para buscar otras alternativas a esas estrategias que había en el siglo XX, digamos, para gestionar esto. Montevideo ya tiene los elementos como estábamos manejando. Maldonado, Rocha, ¿qué información se tiene? Bueno, ahí lo mismo. Va a empezar a haber información ahora, que no, por eso lo de la ventana de 2 años, para tener información como para que las intendencias vayan tomando definiciones y dirán, bueno, ¿cuándo hago la inversión? Aunque no quiere decir que tenga que hacer la inversión de acá a 2 años, pero de acá a 2 años ya vas a ver la situación y va a decir, bueno, yo tengo que pedir un crédito para reformar todo el saneamiento de tal zona o de tal otra, o cómo lo hago. Pero bueno, estos procesos no son, es distinto a una industria que uno dice, bueno, poner una planta, cambiarlo y ya da bien. Son procesos que llevan tiempo. Lo que es importante es que la población tenga la información para esa toma de decisiones. Y bueno, me voy a bañar, no me voy a bañar, voy a otra playa, cómo lo manejo. Pero estamos hablando, como les decía, de situaciones que se dan en algunos momentos y que uno puede tomar ese tipo de decisiones. Hoy no voy o voy a otra playa. Por eso es importante tener toda la info de lo que está pasando. Y sabiendo que cambian estos parámetros, poniéndonos en el lugar de las personas que nos vamos a bañar a las playas, es por lo menos saber cuáles son los parámetros para uno después poder elegir si puede y decidir si se mete o no se mete. Exacto. En términos generales, después de las lluvias intensas, suele ser en algunos lugares es donde se dan las situaciones, ¿no? Se sugiere, sí, eso. Y Alejandro, también esto va atado a todo lo que tiene que ver con el turismo. Obviamente que esto era necesario actualizarlo. ¿Qué mirada se tiene del Ministerio de Ambiente de la relación tan directa que tiene esto con las playas, con el turismo y con la actividad, sobre todo en esta época del año? Porque bueno, cambiar estos parámetros, claro, te exige, pero es lo que hay que hacer. En estos cambios normativos vamos a hablar después, porque este decreto que actualiza incorpora agua subterránea que no estaba, fuente difusa agropecuaria que no estaba, todo el tema de plaguicidas y nutrientes. Al principio los sectores productivos, como que cada uno tenemos nuestro rol y hay un poco de chiporroteo, pero después enseguida te das cuenta que esto te ayuda, porque eso va a implicar conocer la situación. Cuando estas cosas pasan, en general los organismos empiezan a tener la presión para hacer las inversiones para mejorarlo. Si vos no sabías que tenías un problema, no vas a invertir para solucionarlo. Y se terminan adecuando. Podrá llevar un poco más, un poco menos, pero se terminan adecuando. Entonces, yo creo que es positivo. Es positivo porque siento que es la adecuación va a defender nuestro turismo. Porque si mañana, por desconocimiento, viene un turista y se enferma, bueno, hay playa de Brasil que todos sabemos que te dice, si vas ahí, ya sabés que vas a pasar por un proceso de enterocolitis. Bueno, ahí, porque no se mide, no se gestiona y termina afectando al turismo. Y yo hay lugares que yo ya fui con mis hijos, pasé horrible, no voy nunca más. No digo que sea la situación de Uruguay, ni muchísimo menos, porque creo que
que ya se ha venido gestionando, pero el conocer la información, el conocer los problemas que tenemos o no tenemos, ayuda a gestionarlos, ¿no? No, y además del 79 para acá, lo que es la concentración de la población, actividades de la industria, ha cambiado todo de manera radical. Y también incorpora el decreto, Alejandro, otras cuestiones, como decías vos, otras ramas de la industria que también tienen que estar atentas. Sí, se amplió, el viejo decreto era solo industrial, por eso su nombre de solicitud de desagües industriales, y ahora digamos, el alcance es mucho mayor, digamos, ¿no? O sea, hay una serie de actividades, básicamente las que generan efluentes en concentraciones que pueden ser problemáticas, que quedan incluidas en el decreto. Y lo otro es la actualización de los parámetros, ¿no? Hay un montón de parámetros que en el 79 no eran un problema, plaguicidas, químicos peligrosos, microplásticos, disruptores endocrinos, en todas palabras raras para seguramente es común de la población, pero son contaminantes que empiezan a estar asociados a la vida que tenemos hoy en día, a las cosas que usamos, que cambiaron. No tengo ni que explicarle lo que era el Uruguay en el 79 y lo que es hoy, o lo que es el mundo hoy. Entonces, bueno, ahí yo creo que tiene dos cosas buenas. Una, que se incluyeron, pero además lo otro que tiene de bueno es que se generó un mecanismo ágil que le permite al Ministerio de Ambiente, con fundamentación técnica obviamente, incorporar nuevos parámetros si se identifican nuevos contaminantes. O sea, no tengo que ir a un decreto, hacerlo firmar por todos estos ministros, ¿no? Para que tengan idea, este decreto lo firmó el Ministerio de Ambiente, Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Transporte y Obras Públicas, Industria, Salud Pública y Ganadería. Si yo para cambiar un parámetro tengo que hacer firmar a todos esos ministros, tengo un problema. Entonces, bueno, generamos un mecanismo mucho más ágil para ir incorporando, justamente diciendo que sea una herramienta mucho más flexible. Incorporamos lo que nosotros llamamos la mesa técnica, que creo que es una muy buena experiencia en Uruguay, en una realidad donde todos los temas ambientales siempre son como complejos de abordar, conflictivos, las posiciones se radicalizan en un punto y en otro. Nosotros logramos trabajar de mayo hasta octubre con los técnicos de la universidad, de la UTEC, resolvieron a través de resoluciones de los consejos respectivos grupos de trabajo para que tuvieran alta dedicación. Hicimos seminarios donde cada grupo de investigadores iba contando el estado del arte, contando, bueno, por qué había que incluir tal contaminante o tal control o tal forma. Sirvió mucho también, por lo menos para que los técnicos del ministerio se pusieran al último estado del arte, y además esos aportes fueron muy, muy valiosos. Entonces, vamos a dejar como de forma permanente esa mesa técnica del agua para irse asesorando justamente en esos cambios que se puedan ir dando. Y después incorporó un cambio de visión sobre el cuidado de los cursos de agua, que en el 79 era muy antropocéntrica, muy sentado en el hombre. Decía, bueno, clase 1 son lo que el hombre va a usar para regar, clase 2 son lo que va a usar para tomar agua, clase 3... Y en realidad no tenía una visión ecosistémica. Entonces ahora hay un único objetivo de calidad de agua ecosistémica. Hay algunos artículos que permiten, frente a determinados usos específicos, ser más exigente, pero se cambió ese foco pensando en el hombre. Ahora pensamos en el curso de agua que hay que cuidar y que tiene que tener vida y que tiene que tener equilibrio, que es lo que le permiten después ser utilizada esa agua para para recreación, para toma, para riego y para sostener la vida en ese curso. Eso creo que es un cambio importante. Y después se incorporaron cosas que en aquel momento no estaban, como la contaminación agropecuaria difusa. Entonces, ahora los planes de fertilización hay que incluirlo en una herramienta muy buena que tiene el Ministerio de Ganadería, que son los planes de uso y manejo del suelo, que fue una herramienta, yo creo que pionera a nivel mundial para evitar la erosión, que contempla qué cultivo puedes hacer uno después del otro para evitar que el suelo se pierda cuando viene la lluvia. Estoy siendo muy simplista, pero para que entienda todo el mundo. Hay que sumarle los planes de fertilización, donde los técnicos tienen que justificar la cantidad de fertilizantes que están echando, porque después llueve, si echó de más, y eso termina lo mismo con los plaguicidas. Eso es muy importante. Incorporamos agua subterránea. No había nada sobre agua subterránea, que hoy es para nosotros nos va la vida, el futuro, por cuidar esas aguas subterráneas. No había nada. Generamos lo que se llamó zonas de protección respecto a los pozos de OCE, perímetro de protección, donde si yo voy a traer un pozo de OCE, yo tengo que tener en cuenta en un determinado perímetro, se calcula técnicamente, qué tipo de actividades pueden haber, de manera que no contamine el agua que va a estar tomando la población. O sea,
el reuso de agua, que era algo impensado, porque digamos hasta las crisis primero de calidad y después de cantidad que tuvimos, para los uruguayos el agua era un bien infinito, y en el 79 pensaban que el agua era un bien infinito, más allá que obviamente generaba estrategias de protección. Hay todo un capítulo de reuso de agua. Las grandes industrias o grandes establecimientos van a tener que hacer balances hídricos, ver cuál es su huella hídrica y fundamentar por qué no pueden ir reduciendo su consumo de agua para elaborar lo mismo que están haciendo usando menos agua, por ejemplo. Y también la contraparte de, imagino, los controles que se van a aplicar sobre esas cosas, ¿no? Para ahí tenés todo lo que es el sector agropecuario, todo lo que son industriales y demás, ¿no? Para ustedes también, sí, para el ministerio implica. Claro, es un cambio, es un desafío. Uh-huh. Hoy la tecnología está siendo muy usada, nosotros con la industria lo estamos usando, los sensores que nos miden en línea y nos pasan la información al ministerio, entonces ya no tengo que mandar técnico por todos lados, que nunca va a ser suficiente. Yo puedo tener 10, 20, 400 y nunca va a ser suficiente. El uso de tecnología nos ayuda mucho y ahí estamos trabajando muy fuerte con DINAGUA, que es la otra pata del ministerio, en poder monitorear la cantidad y la calidad, no divorciar esa cuestión, si bien son dos direcciones, pensar el recurso como uno solo, creo que es clave. Entonces, bueno, ahí las dos direcciones estamos trabajando mucho en lo que es la incorporación de tecnología. Y lo otro que se corrige, o sea, las multas que planteaban en el 79 eran irrisorias. Hoy estamos hablando que la más grave se puede llegar a $5,5 millones. O sea, hay una herramienta. ¿Se actualizó todo eso? Se actualizó todo el capítulo de sanciones, si uno lo compara, pero se actualizó drásticamente, digamos, ¿no? O sea, ahora tenemos herramientas muy fuertes a la hora de sancionar, ¿no? Y también hay otra parte que tiene que ver con nuevos decretos reglamentarios de la Ley de Gestión Integral de Residuos. Sí. Estaba también bichando ahí que se habla de los residuos de construcción y demoliciones y también de la incorporación de las baterías de movilidad eléctrica, que cada vez parecerá capaz que algo menor, pero su desecho es un tema también de preocupación, ¿no? Ahora que estamos hablando de vehículos grandes, más chicos. Y te sumo un tercero que salió un poco antes, que es para evitar el desperdicio de alimentos, que es otro gran problema. La humanidad, la mitad de los alimentos que generamos terminan desperdiciados. O sea, además de ser una cosa escandalosa, ¿no? En un mundo donde hay el hambre que existe, que la mitad de los alimentos termine en los vertederos o enterrados. Además es un desperdicio de energía, materiales. Desde todo punto de vista es una cuestión que había que combatir. Y Uruguay, ¿qué se dispuso con eso? Ahí nosotros tenemos un problema que es la cadena de responsabilidad. Cuando nosotros estimulamos eso, venía la empresa y decía, bueno, a mí se me está por vencer tal lote, pero si yo se lo doy a alguno de los intermediarios que existen, no sé, Redalco, la Banco de Alimentos o demás, pero después se rompe la cadena de frío, supongamos, se enferma Juancito, ¿y a quién le va a hacer el juicio Juancito? A mí, que soy el dueño de la marca. Entonces ahí lo primero fue generar una cadena de responsabilidades. Entonces, los intermediarios se tienen que registrar en el Ministerio de Ambiente, tienen que establecer las condiciones y adquieren la responsabilidad por los alimentos que se le donan. Entonces, de ese lugar permite a las marcas o a los donantes deslindar esa responsabilidad. Y lo otro es que, en acuerdo con el MEF, establecimos la posibilidad de a los que donan descontar impuestos de una manera fuerte, lo cual es como un estímulo económico a que se done ese alimento que sos una empresa, se está por vencer, lo tenés que tirar. Ahora, bueno, me permite no solo no tirarlo, sino que donarlo y además recibir un dinero de forma indirecta a través de la declaración de impuestos. Entonces hay todo un canal de estímulo para eso y además venimos trabajando con las intendencias a través del RUNAEB, que es el registro único de digamos de bromatología de las intendencias, que es una cosa muy buena, que dentro de 2 años cualquier habilitación bromatológica que presente la intendencia tiene que tener un plan para disminuir el desperdicio de alimentos. O sea que eso tiene un impacto disperso muy fuerte. Y venimos trabajando con un equipo nuestro en generar conciencia, en mostrar que hay un montón de cosas que nosotros tiramos que pueden transformarse en alimentos, que tienen segundo uso, que en el peor después podés hacer compost. O sea, hay toda una escala de cosas que yo puedo hacer antes que tirarlo a la basura. Y eso realmente, cuando uno empieza a ver y la cáscara de esto, si la pones acá, hay un grupo de funcionarios muy estimulados con esto, que recorre, van a ferias ecológicas, a donde se los inviten, y que es por abajo del radar y que yo creo que tiene mucho impacto. Y lo último, que se prohíbe la destrucción de alimentos para generar precios, que es otra cosa que pasaba.
hay sobredemanda de una fruta, verdura o alimento, entonces lo destruyo para que haya menos oferta. Queda prohibida la destrucción. Eso se prohibió. O sea, las intendencias no pueden aceptar en los sitios de disposición final alimentos que están en condiciones de ser utilizados de alguna manera y que los quieren destruir simplemente por un tema de sobreoferta, digamos, ¿no? Yo entiendo el problema de los productores, que a veces eso les baja mucho el precio, pero bueno, que se done, que se utilice por otras situaciones. Por supuesto. Entonces, bueno, te agregué este otro porque no se habla mucho, pero yo le tengo unas fichitas puestas a ese decreto. Sumamente importante con la realidad que se atraviesa, no es clave, absolutamente eso, y además la importancia también de generar eso, ¿no? Que se tenga la información para poder reutilizar cosas que lógicamente terminan en y bueno, sobre los otros dos que tú me mencionabas, son dos decretos importantes. En el caso del de baterías, yo creo que no parece Uruguay porque es un anticipo a lo que va a suceder, porque en realidad los coches eléctricos que tenemos hoy en día no está habiendo baterías hoy, o sea, está habiendo alguna falla, pero el problema va a estar dentro de 5 a 10 años cuando haya el recambio de esas baterías y empieza a haber volúmenes importantes. Entonces lo que ahí establecimos es la responsabilidad del importador o fabricante de darle una adecuada disposición a las baterías, ¿no? Parecido a lo que vendría a ser la ley de envase, digamos, claro, que el importador del envase tiene que financiar la recuperación. Y ahí se abren muchas posibilidades. La primera es utilizarlo con otro fin. Ustedes saben, las baterías de los autos parecían a la batería de los celulares. En realidad, lo empezás a cargar y te carga hasta 90, te carga hasta 80, te carga hasta 60, y decís, no me da ni para estar un día, ya tengo que estar todo el día enchufado, no me sirve, lo cambio. En el auto pasa lo mismo. Yo, no sé, yo vivo en Colonia Valdense y tengo un coche eléctrico, necesito una cierta autonomía que me permita ir y volver de Valdense a Montevideo. Uh-huh. Cuando eso empieza a no pasar y yo tengo que ir parando en el mes, en algún momento lo voy a cambiar. Propio del desgaste. Exacto, en algún momento lo voy a tener que cambiar. Corta pasa. Sin embargo, la mitad de la batería, claro, la carga de batería tiene, entonces la puede usar capaz que como respaldo en una industria, o sea, buscar otros usos para esa batería que mantienen carga, pero no la de 100%. Y después, obviamente, dar una adecuada disposición. En este caso, a diferencia de la batería de plomo ácido, la peligrosidad está asociada a riesgos eléctricos y incendio. Por lo tanto, después que la desactivo y separo los materiales, ahí tengo materiales que tienen cierto valor. Bueno, si bien al principio está planteado exportarse, estaría bueno también que Uruguay pudiera ser un hub regional de recuperación de baterías eléctricas. Estamos tirando alguna línea en ese sentido. Esperemos a ver si tenemos suerte. Es un decreto, como decía, pensando adelante. Y el de ROC es un decreto pensando en el ahora. Hay un gran problema con los residuos de obra en construcción. Pasa algo parecido con el de alimentos. Yo tengo un mundo donde los recursos son finitos y saco arena, saco piedra partida, saco metales, saco madera para hacer una construcción. Después la tiro abajo, entierro todo y vuelvo a sacar madera, vuelvo a sacar arena, vuelvo a sacar... Cuando en realidad hay un montón de esos materiales que están en eso que yo tiré abajo. O que rompí, digamos. Entonces, bueno, lo que establece el decreto es que ahora todas las obras van a tener que tener segregación en la propia obra para hacer más fácil su recuperación. Las grandes estructuras de infraestructura, lo que le establecimos a los organismos públicos que tienen un año para definir la exigencia de incorporación de material recuperado, porque eso es lo que va a traccionar la cadena. ¿Por qué? Porque hoy es verdad que en Uruguay los materiales son relativamente baratos, hay disponibilidad de arena, disponibilidad de primera partida, entonces si no genera un instrumento económico, claro, como usamos la bolsa en aquel momento, en este caso va a ser una licitación que te va a traccionar y te va a pagar eso. Entonces, bueno, la idea es que mucho de lo que hoy se está enterrando y que tiene valor y que se puede utilizar, vuelva a una lógica de circularidad, digamos. Muchas cosas para ir haciendo el seguimiento. Y está el de humedales también, que está por ahí, es un decreto importante. También. Arrancamos esta gestión con inflación normativa. Lo dejamos para la próxima y además vamos a ir actualizando también cada una de estas cosas, porque en la medida que se empiezan a implementar, cada una es un mundo, totalmente. Exacto. Alejandro Nario, director de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes y bueno, a las órdenes como siempre.